Bienvenidos. En lo profundo de las montañas de Bolivia, donde los caminos de tierra serpentean entre riscos y el viento parece susurrar secretos antiguos, existe un lugar del que pocos han oído hablar y aún menos se atreven a buscar. Esta historia, cuidadosamente resguardada por el paso del tiempo, no se encuentra en los libros escolares ni en los relatos que los abuelos comparten al calor de una fogata. Esta es una leyenda que vive, respira y crece, como las raíces invisibles de un misterio que se alimenta del olvido. Todo comenzó en el año 1973, cuando un grupo de exploradores aficionados decidió aventurarse más allá de los mapas conocidos, siguiendo historias antiguas que hablaban de una quebrada entre montañas donde todo crecía fuera de proporción. Nadie les creía. Decían que los árboles alcanzaban tamaños imposibles, que las flores tenían el tamaño de paraguas y que las frutas y verduras superaban el tamaño de una cabeza humana. Durante días caminaron entre la espesura, guiados únicamente por los relatos imprecisos de un campesino que afirmaba haber nacido en aquel valle escondido. Lo llamaban el Valle de la Sombra Dulce, un nombre extraño, pero poético. Al quinto día, entre neblina espesa y árboles cubiertos de musgo, lo encontraron. La entrada al valle no tenía forma de puerta ni de porta. Era un claro en medio de la vegetación, donde la luz del sol parecía más dorada, más densa. El aire tenía un aroma inusual, mezcla de frutas maduras y tierra húmeda. Y allí estaban, plantas enormes, exuberantes, que desafiaban la lógica de la botánica. Tomates del tamaño de un balón, zanahorias que sobresalían de la tierra como pilares anaranjados, y racimos de uvas tan grandes como un puño cerrado. Pero no era solo el tamaño lo que inquietaba, sino la forma en que crecían. Ninguna tenía imperfecciones. Eran simétricas, brillantes, como si alguien las hubiese esculpido con paciencia. Y el silencio. A pesar de la vida vegetal en abundancia, no se escuchaban insectos, ni pájaros, ni el zumbido de las abejas. Solo el susurro de las hojas moviéndose sin viento. Los exploradores pasaron la noche en el valle. Prepararon una pequeña fogata con ramas caídas y probaron algunos de los frutos. Eran dulces, intensos, como si concentraran el sabor de 100 frutas en una sola. Comieron hasta saciarse, pero al despertar, algo había cambiado. No sabían qué hora era. El cielo seguía igual que la tarde anterior, dorado, sin sol visible. Sus relojes se habían detenido. Uno de ellos intentó salir del valle, pero cada sendero que tomaba lo llevaba de vuelta al mismo claro. Daba vueltas en círculos sin saberlo. Fue entonces cuando comenzaron a notar los detalles inquietantes. Algunas de las hojas de las plantas parecían moverse solas, estirándose con lentitud. Una de las calabazas tenía marcas, como si hubiera sido acariciada por dedos invisibles. Y al anochecer, escucharon el canto. Era una melodía suave, lejana, que no parecía provenir de ninguna dirección específica. No tenía palabras, pero provocaba una sensación de nostalgia. Uno de los exploradores comenzó a llorar sin razón aparente. Otro se quedó paralizado, mirando fijamente una lechuga que se abría y cerraba como si respirara. Pasaron 3 días sin poder salir. El alimento no escaseaba, pero comenzaron a sentir que algo en ellos estaba cambiando. Sus sentidos se agudizaban. Podían oler flores que estaban a cientos de metros, escuchar raíces moviéndose bajo la tierra y recordar cosas que nunca habían vivido. Uno de ellos aseguraba haber visto a su madre fallecida reflejada en la superficie de una sandía. La presión del ambiente era constante, no como una amenaza, sino como una presencia atenta, como si el valle los estuviera observando. Entonces, el campesino que los había guiado, y que hasta ese momento se había mantenido en silencio, les contó la verdad. Aquel valle no era un accidente de la naturaleza, era un jardín sembrado por algo que no era humano, una conciencia antigua que despertaba cada cierto tiempo para permitir el crecimiento de sus frutos especiales. Nadie sabía exactamente qué era. Algunos decían que se trataba de un espíritu de la tierra, otros que era el recuerdo vivo de una civilización perdida. Lo cierto es que el valle escogía quién podía entrar y, más importante aún, quién podía salir. La única forma de abandonar el lugar era haciendo una ofrenda, no una ofrenda material, sino una parte de la propia memoria, algo que uno debía entregar y no recuperar jamás. Uno de los exploradores aceptó. Caminó hacia el árbol más grande, que parecía hecho de cristal oscuro. Se quedó allí por horas, hasta que una raíz se alzó del suelo y le tocó la frente. Cuando regresó, no recordaba su nombre, ni su familia, ni el propósito del viaje, pero la salida apareció. El grupo decidió marcharse. Nunca volvieron a hablar de lo sucedido. Guardaron el secreto durante décadas, hasta que uno de ellos, ya en su vejez, escribió un diario que fue encontrado por su nieto. A través de esas páginas comenzó la búsqueda nuevamente, pero el valle no estaba en el mismo lugar. Se había movido. Actualmente,
Hay rumores de una zona en las montañas de Chuquisaca donde las plantas crecen en formas anormales y el tiempo parece detenerse. Los lugareños evitan acercarse. Cuentan que, durante ciertas noches, se ve una luz dorada entre los árboles y que si uno escucha con atención, puede oír una melodía que no pertenece a este mundo. La leyenda del Valle de la Sombra Dulce sigue creciendo, como las frutas que alimenta. Algunos creen que es una bendición, otros, una trampa disfrazada de paraíso. Lo cierto es que aún hay quienes buscan este lugar, atraídos por el misterio, por el deseo de saborear lo imposible, o simplemente por la necesidad de creer que existen rincones en el mundo donde las reglas no se aplican. Pero si alguna vez lo encuentras, recuerda que no todo lo que crece bajo la luz es natural. Algunas raíces se alimentan del recuerdo, del alma y de aquello que no se puede explicar con palabras. Y así concluye este relato, escondido entre la niebla de las montañas bolivianas. Una leyenda viva, que tal vez mañana despierte en otro lugar. Si este misterio te atrapó, te invito a suscribirte al canal y dejar tus pensamientos en los comentarios. Porque a veces, las historias más increíbles son las que aún no han sido contadas.